Buenas tardes. Gracias a Dios que estamos nuevamente juntos para escudriñar su palabra. 1 Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 13. Vamos a leer 2 versículos cada quien. Si ya lo tiene, puede leer un versículo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Intentemos al Señor como también algunos de ellos te tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobreviviendo ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Vamos a ver. Padre Santo, que moras en los cielos, agradecidos estamos de que nos haya traído con bien. Le queremos pedir, le queremos rogar que nos ayude en esta lección, que su palabra sea de bendición para nuestra vida y nosotros podamos atesorarla, guardarla y enseñarla en aquellos que aún no la conocen. Permítanos, Padre, aprender y conocer más de su santa y hermosa palabra, la cual es de edificación para nuestras vidas. Le pedimos, Padre, que usted obre en todos los hermanos que están atentos a su palabra. Se predica de diferente manera, pero queremos pedirle y rogarle que usted la haga crecer a su tiempo. De igual manera, Padre, que aquellos que aún no han recibido su palabra, que puedan recibirla con gozo y alegría y aceptarla. Nuevamente le damos gracias y nos ponemos en sus manos, dándole honra y gloria a usted y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. El versículo 11, 1 Corintios 10, 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estos versículos que vamos a estar leyendo, el apóstol Pablo está hablando sobre la historia del pueblo de Israel durante su éxodo allá en Egipto. En el capítulo anterior, Pablo menciona varios eventos que ocurrieron durante el viaje a la tierra prometida, como la idolatría y la rebelión contra Dios.
al mencionar Pablo estas cosas, le sucedieron como ejemplo. Bueno, Pablo enfatiza que las experiencias del pasado no son meras anécdotas, sino lecciones valiosas que debemos considerar para nuestra propia vida, al día de hoy. La frase que dice, y están escritas para advertencia nuestra o para amonestarnos, bueno, el apóstol Pablo subraya el propósito de las Escrituras. La palabra de Dios no solo informa, sino también advierte y también nos guía. Este pasaje se convierte en un llamado a la autoexaminación y a la vigilancia espiritual. Nosotros, como cristianos, debemos de aprender de los errores que sucedieron en el pasado para no cometerlos, o sea, para no caer en las mismas trampas que ellos cayeron. Cada uno de nosotros, por eso debemos de examinarnos. El contexto histórico que el apóstol Pablo está hablando aquí en 1 Corintios 10, bueno, es fundamental para una correcta interpretación. Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corintios, una comunidad cristiana en la cual enfrentaba numerosos desafíos. Acuérdense que en 1 y 2 de Corintios el apóstol Pablo siempre los amonestaba. Pablo escribió esta carta incluyendo los problemas morales, incluyendo las divisiones internas que había en la iglesia, y también había bastante confusión sobre la fe y las prácticas. Acuérdense que 1 Corintios y 2 habla acerca de los dones y también habla acerca de la cena del Señor. Al abordar estos problemas, Pablo utiliza estos ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrar la importancia de aprender de la historia. Por eso siempre se nos dice, se nos instruye que el Antiguo Testamento es ejemplo para nosotros, para que veamos cómo es Dios y conozcamos cómo es Dios y cómo trabaja Dios. Los ejemplos que mencionan, como la idolatría y la falta de fe, eran situaciones que el pueblo de Israel enfrentó en su travesía por el desierto. El apóstol Pablo escribe con la intención de que los creyentes, o con la intención de que usted y yo no repitamos los errores del pasado, sino que nos fortalezcamos en nuestra fe, poniendo en práctica nuestra vida cristiana en relación con esos ejemplos. Pero por eso es necesario que cada uno de nosotros nos examinemos conforme a la palabra de nuestro Dios. Ahí yo le puse, las advertencias de Dios son para protegernos, no para castigarnos. El punto 1 que vamos a ver aquí es la importancia de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué son importantes estos ejemplos del Antiguo Testamento? Para que usted y yo no tropecemos. Para que usted y yo, si vemos que hay una acción que está mal en nuestro diario vivir y ya se presentó en el Antiguo Testamento como un ejemplo, bueno, lo que hicieron ellos, bueno, si siguieron pecando, pues no debemos seguir pecando, sino al contrario, salir del pecado. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo allá en Romanos 15:4. En Romanos capítulo 15, versículo 4. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Ahí debe unas hojitas para atrás. Y está Romanos. En el capítulo 15, versículo 4. ¿Quién lo quiere leer? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué entendemos aquí? Dice que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos usted y yo esperanza.
hay 3 puntos. Enseñanza. El apóstol Pablo señala que las escrituras no solamente son relatos antiguos, como algunos lo toman, no, pues que el Antiguo Testamento ya no está vigente. No. Este versículo nos enseña que son para nuestra enseñanza. La palabra de Dios tiene un propósito en nuestra vida. Acuérdense que la Biblia es nuestra guía. Y todo lo que pasó ahí es para que nosotros tengamos cuidado cómo vivimos delante de Dios. El apóstol Pablo enseña aquí que es para nuestra enseñanza, es para que tengamos paciencia. La vida cristiana no está exenta de desafíos y sufrimientos. Acuérdense que como cristianos vamos a pasar por diferentes dificultades, ya sea enfermedades, ya sea dolor, ya sea lo que sea. Vamos a pasar por diferentes desafíos. La paciencia se convierte en una virtud fundamental que nos permite enfrentar las adversidades con una actitud de confianza en Dios. Y también nos muestra la esperanza. Este versículo nos recuerda que las Escrituras nos ofrecen consuelo y esperanza. A través de las historias de los personajes bíblicos podemos ver cómo Dios ha intervenido en momentos de dificultad, así como cuando aventaron en el foso de los leones. ¿A quién fue? A Daniel y a los amigos de Daniel, que los aventaron en el horno de fuego. Lo que nosotros podemos ver ahí es que ellos tenían temor de Dios y ellos nunca dudaron de Dios, y Dios estuvo ahí cuando ellos lo necesitaron. ¿Qué quiere decir? Bueno, al día de hoy es el mismo Dios al cual servimos, y las Escrituras nos muestran que ese mismo Dios en el Nuevo Testamento es el mismo Dios que nosotros servimos, es el mismo Dios el cual nos ha enseñado y nos sigue mostrando por medio de las Escrituras que todo es importante. No debemos de dejar nada de las Escrituras a un lado. Todo es importante para nuestro crecimiento espiritual. Por eso Pablo dijo ahí en Romanos 15:4, el versículo que leímos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y es importante la enseñanza, la paciencia y la esperanza, porque así podemos confiar en un Dios en el cual por medio de la palabra nos enseña que Él sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Por eso es importante sumergirnos en la palabra de Dios, no solo como un ejercicio académico, sino como una fuente de fortaleza espiritual. Cuando estamos estresados o angustiados o adoloridos, ¿a quién vamos? Vamos a la Escritura, ¿verdad? Vamos a ver qué me dice Dios para que me consuele, porque pues yo le conté a mi hermano, mi amigo, pero no encuentro palabras de consuelo. Y el único consuelo es la palabra de Dios, porque es Dios hablándonos a nosotros mismos. Por eso es importante toda la Escritura. Ahora, el punto número 2 es... Perdón, hermano. El 5. ¿Sí? El verso 5. Dice, pero el Dios de la paciencia, otra vez repite, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor nos da la paciencia, la consolación, y nos dice que seamos a nosotros ahora de un mismo sentir, de un mismo parecer. Por eso el apóstol Pablo decía que él quería llegar a ser como Cristo. Bueno, así tenemos que nosotros llegar a la medida de la estatura de Cristo. No vamos a ser igual que Él, pero si ponemos en práctica lo que Él nos dejó, lo que Él nos enseñó, bueno, podemos ser fortalecidos en nuestra fe. Ese es el primer punto. El primer punto es la importancia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Todavía hay más ejemplos, pero
Solamente vamos a agarrar ese. Ahora vamos a ver la importancia de recordar lo que se escribió antes. 1 Corintios 10, del 1 al 4, regresando a nuestra escritura. 1 Corintios 10, del 1 al 4, el apóstol Pablo usa estas frases para enfatizar la importancia de la información que está a punto de compartir. 1 Corintios 10, del 1 al 4 dice: porque no quiero, hermanos, está hablando a hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora necesitamos ver qué es lo que el apóstol Pablo quería enseñarles a los corintios, recordándoles estas escrituras del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo está indicando un momento de enseñanza en el que él desea que usted y yo, o que los creyentes de Corintios, comprendan una verdad espiritual que hay en estos versículos. No solamente debemos de leerla así por encima, sino que debemos de escudriñarla. Está hablando a los hermanos, porque les dice hermanos. Aquí refleja la relación familiar entre los creyentes, enfatizando la unidad entre los hermanos. El apóstol Pablo está preparando un terreno para poder enseñar la historia de Israel. Esta historia que sirve versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. La nube se refiere a la presencia divina que guió a los israelitas durante su éxodo en el desierto. Por ejemplo, Éxodo 13, versículos 21 y 22. Vamos a leer Éxodo 13. Esta es la escritura que el apóstol Pablo está enseñando. Éxodo 13. Nunca se apartó delante del pueblo de la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué entendió ahí? Dice que ¿Quién iba delante de ellos? Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche, pero Jehová Dios, Él iba delante de ellos. Aquí vemos que el apóstol Pablo les muestra a los corintios la presencia de nuestro Dios, que los protegía. Pero Él se manifestaba, dice, en forma de una nube, simbolizando su presencia con su pueblo. Esta nube sirvió como un escape o como una especie de Cristo. Al día, ¿quién nos guía? Cristo. Por medio de su palabra, Él nos guía. Pues un camino hacia el cielo y el que nos guía es Cristo. Ellos iban, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Y quién los guiaba? Dios. Pues es Dios y Cristo, es la misma persona. Entonces, el apóstol Pablo les está enseñando a los corintios que Dios protegía a su pueblo. Y al día de hoy, Dios y Cristo siguen guiándonos y siguen protegiéndonos a usted y a mí, o sea, a los cristianos, ¿no? Está hablando a los corintios. La presencia de la nube era un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de su pacto con Israel. Acuérdense que en el pacto Dios dijo que no los iba a dejar solos,
Igual Cristo hasta el día de hoy dice que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No estamos solos. El apóstol Pablo está enseñando a los corintios de que todos pasaron por el mar. Les dice ahí en el versículo 2, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué podemos entender ahí? Y todos pasaron, y todos en Moisés fueron bautizados en el mar. Éxodo 14, bueno, está muy largo para leerlo, pero vamos a leer unos 2 versículos. Está muy largo. Esta frase se refiere al cruce milagroso en el Mar Rojo, tal como se pronuncia o se ve o se lee en Éxodo 14. Cuando usted lee Éxodo 14, ahí nos va a mostrar donde ellos pasaron sobre el mar. El evento que pasaron ellos es una poderosa demostración de la liberación y salvación de Dios, anticipando el bautismo cristiano como un paso de la muerte a la vida al día de hoy. El cruce del mar simboliza la liberación de la esclavitud y el comienzo de una nueva vida. Igual en nosotros, cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo, se termina el pecado y empezamos una nueva vida en Cristo. Bueno, este evento es un testimonio del poder y la fidelidad de Dios, sirviendo como una historia fundamental de la redención del pueblo de Israel. Pero también al día de hoy Cristo nos enseña y nos muestra que por medio del bautismo empezamos a vivir una vida nueva con Él. Por eso es necesario a veces escudriñar las escrituras del Antiguo Testamento para que nosotros podamos ver lo espiritual o lo que iba a suceder a los tiempos de hoy, a los tiempos de Cristo. Dice que todos comieron el mismo alimento espiritual. 1 Corintios 3, 1 Corintios 10, versículos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, les dice Pablo a los Corintios. Bueno, el término alimento espiritual significa que el maná no era solo un sustento físico, sino que también tenía un significado espiritual más profundo. Jesús mismo dijo allá a los sacerdotes en Juan capítulo 6, versículo 31 al 35. ¿Se acuerdan cuando Jesús les enseñaba esta ilustración? Pero al final del mensaje que Cristo estaba enseñando, muchos decidieron no seguir. O muchos pensaron, ¿cómo puedo yo comer mi carne, mi propia o la carne? Pero dice en Juan capítulo 6, versículo 31 al 35, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Lo que comieron en el desierto los israelitas, hablando espiritualmente, Jesús les dice, ahí en el versículo 32, que no os dio Moisés el pan del cielo. El pan del cielo era Cristo que venía en el Nuevo Testamento.
En el versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese pan del cielo? Pues es Cristo. En los versículos que leímos en 1 Corintios 10, versículo 4, dice, y todos bebieron la misma vida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, Cristo se iba manifestando. Cristo se declara como el pan de vida. El maná es un tipo de Cristo que apunta a la provisión última de la salvación y sustento a través de Él. El uso espiritual indica que la comida tenía un origen y un propósito divino, sirviendo como recordatorio de la provisión y presencia continua de Dios cuando Cristo viniera. El apóstol Pablo les está enseñando a los corintios acerca de estas amonestaciones, cuáles Dios mantuvo con su pueblo en el desierto. Pero en los versículos, cómo Dios los protegía y cómo Dios les había dado una nueva vida. Pero pasando a los versículos siguientes, vamos a ver que las consecuencias que ellos pasaron. De los versículos 5 al 11, podemos ver que Dios no se agradó de ellos. Dios ya les había enseñado y mostrado que debían de vivir una vida en obediencia a los mandamientos que Él les había dado. Pero por la dureza de su corazón no obedecieron a Dios, y las consecuencias también se muestran aquí. Por eso el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 10, versículo 5, pero de los más de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí vienen ya las consecuencias de aquellos que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Fíjense cómo dice el versículo, pero de los más de ellos no se agradó Dios. A pesar de que Dios iba con ellos, los iba bendiciendo, siempre tuvieron sustento, muchos no entraron en la tierra prometida. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios es que estas cosas se escribieron como ejemplo también para nosotros. Si aquellos desobedecieron en seguir las ordenanzas de Dios, bueno, también podemos quedar postrados en el desierto como estas personas que no pudieron entrar en la tierra prometida. El apóstol Pablo ahora está preparando las advertencias contra la complacencia y contra la presunción en el camino espiritual de cada uno. Dios no estaba contento con la mayoría de ellos. ¿Se acuerdan que cuando iban a pasar a la tierra prometida, muchos dudaron? Fueron 10 los que fueron a investigar, pero algunos dudaron porque había gigantes. Y esos que dudaron no pasaron, no entraron, sino nomás los 3 que escogió Dios y los menores de edad. Bueno, Dios no estaba contento con la mayoría de ellos y no pudieron entrar en la tierra prometida. Esta frase subraya el descontento divino hacia la mayoría de los israelitas durante su viaje por el desierto. A pesar de que eran personas elegidas por Dios, a pesar de que vieron todo lo que Dios hizo, todas las acciones que Dios llevó a cabo, no pudieron creer en Dios.
¿Por qué no estaba contento Dios con la mayoría de ellos? Porque no fueron obedientes y no fueron fieles a lo que Dios les había mandado. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible complacer a Dios. Los que lo siguieron en el desierto, aquellos que quedaron postrados, no pudieron contemplar a nuestro Dios. Dice el versículo 5 que estábamos leyendo, pero los más de ellos, dice, no se agradó Dios porque no le obedecieron, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto se refiere a los hechos históricos registrados en los libros de Éxodo y Números, donde muchos israelitas perecieron debido a su desobediencia y a la falta de fe. El desierto representa un lugar de prueba y de juicio. Esta frase sirve como recordatorio para cada uno de nosotros que hay consecuencias si nos rebelamos contra Dios. Por eso, el versículo 11 dice que todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Si usted y yo estamos caminando con Dios y Él hasta el día de hoy nos cuida, nos protege, nos complace, nos ayuda, bueno, debemos de seguir así. Pero si nos hacemos rebeldes, como estas personas que se hicieron rebeldes e incrédulos, bueno, vamos a quedar postrados en el desierto como ellos y no vamos a poder entrar al cielo. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Dice en Números, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 29 al 30, dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Los que fueron postrados en el desierto murmuraron contra Dios. El versículo 30 dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Solamente ellos dos y los más jóvenes pudieron entrar y reconocer la tierra prometida. Pero los que se rebelaron contra Dios, los que murmuraron contra Dios, esa generación no entró en la tierra prometida. Bueno, este es un ejemplo de que si nosotros nos rebelamos a la palabra de Dios, bueno, no podemos entrar al cielo. Por eso debemos aprender de los errores del pasado para que usted y yo no caigamos en los mismos errores. Las experiencias de los israelitas se registran para nuestra instrucción. Debemos aprender de sus errores para evitar caer en los errores por los cuales ellos cayeron. ¿Cómo debemos de aprovechar estas exhortaciones? Acuérdense que cada uno de nosotros debemos de agarrar lo bueno y desechar lo malo. Por eso el versículo 6, de ahí de 1 Corintios 16, este es bueno para nosotros porque dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Este es un versículo que debemos de atesorar en nuestro corazón. Igual el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Al día de hoy, usted y yo somos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios, y estas cosas
que sucedieron antes, bueno, son amonestaciones también, por si andamos fuera del redil, bueno, es necesario regresar al redil y empezar a vivir una vida que agrade a Dios. Pero si no andamos agradando a Dios como es digno, bueno, estas consecuencias que Dios da, bueno, pueden venir sobre nosotros. Muchos no pudieron entrar en la tierra prometida. Bueno, al día de hoy todavía tenemos un espacio. Cristo todavía no ha venido, pero puede venir en cualquier momento. Por eso es necesario que usted y yo, si no andamos alineados, viviendo en obediencia, bueno, es necesario regresar y vivir en obediencia ante Dios, porque nos puede pasar como le pasó a los israelitas. Muchos, dice, pero de los más de ellos, o sea, muchos, no entraron en la tierra prometida. Nosotros debemos evitar las cosas malas. Por ejemplo, los israelitas, su anhelo eran las comodidades de Egipto. Acuérdense que ellos murmuraban que se sentían mejor allá, que allá comían carne y que allá comían esto y el otro. Y esas eran las murmuraciones, o sea, regresar a las cosas que teníamos antes. Y esto no agrada a Dios. A pesar de que Dios les dio todo y les daba todo, ellos se rebelaron. Bueno, esta es una advertencia también para la iglesia de hoy y para la iglesia de Corintio, la cual la iglesia de Corintio enfrentaba relaciones más o menos iguales las que pasaba en Israel en aquel tiempo. Acuérdense que en Primera de Corintios estaba la idolatría, estaba la inmoralidad dentro de la iglesia también. Por eso esta advertencia es para recordar a los creyentes que deben de proteger su corazón de los deseos los cuales os alejan de Dios. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo ahí que eviten o que evitemos anhelar las cosas malas. Y como advertencia nos dice que tengamos cuidado, porque las advertencias están destinadas para que usted y yo como creyentes no repitamos los mismos errores que ellos cometieron. La palabra escrita que hemos estado escudriñando, bueno, es para que nos examinemos. Ya para terminar, dice el cumplimiento de los siglos. O aquí en la versión Reina Valera dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hebreos 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas o a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el Nuevo Testamento, Dios nos habla por medio de su Hijo, pero no hay que dejar a un lado el Antiguo Testamento, porque son ejemplo para que nosotros vivamos una vida recta delante de Dios. Si en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se desvió, bueno, dice que Dios lo regresaba con vara, con dura vara. Bueno, si nosotros nos desviamos, a veces Dios utiliza ciertas acciones para regresar y a veces es muy doloroso, pero es necesario ser obediente a la palabra de Dios. Si usted se ha alejado de Dios, bueno, es necesario regresar al camino. ¿Para qué llegar a las consecuencias? Es mejor, si usted está escuchando la palabra de Dios para ponerse en línea, bueno, es mejor empezar desde ahorita y no esperar hasta que lleguen las consecuencias. El pueblo de Dios, antes de entrar a la tierra prometida, murmuró y dijeron que
que se iban a regresar, y muchos regresaron, y muchos murieron en el desierto. Por eso es necesario aprender de las cosas que se escribieron antes. Si alguno tiene alguna sugerencia o a decir algo más antes de concluir. Hermano, por qué razón Dios dejó el Antiguo Testamento para los cristianos? Como advertencia. Como advertencia, como ejemplo. Y lo mismo el apóstol Pablo amonestaba a todos los hermanos de cada ciudad, los corintios, los efesios, y les mencionaba lo que Dios hacía con la desobediencia, con los desobedientes, cuando los traía rumbo a la tierra prometida. Les exhorta y les anuncia y les dice lo que Dios hacía con aquel pueblo que desobedecía. A los hebreos les hace una explicación tremenda del sacrificio de Cristo y los sacerdotes y todo el Antiguo Testamento. Entonces ahora también a los hebreos les dicen en el libro de Hebreos, ¿verdad? A los hermanos también, y les dice todo lo que pasó con el pueblo de Moisés, por qué Dios los castigaba. Y el escritor a los hebreos también les amonesta a los hebreos, les sigue amonestando y les dice en el capítulo 3 de Hebreos y versículo 7 en adelante, les habla de un reposo. Dios traía al pueblo para la tierra prometida, una tierra hermosa que fluía leche y miel, de lo más rico, de lo más hermoso para su pueblo prometido, para su pueblo. Entonces, ahora para nosotros, esta tierra que prometida, este reposo, no es aquí terrenal, la tenemos en los cielos, esta tierra prometida. Y les habla en el versículo 7 y les dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ahora nos está amonestando a nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto está hablando del Antiguo Testamento, de los israelitas que traían por el camino. Y luego la amonestación para nosotros dice, mirad, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad. Toda aquella generación eran incrédulos, por más que veían y veían todo lo que Dios les mostraba por el camino, ellos seguían incrédulos. Y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, dice, mirad, hermanos, que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos. ¿Y qué es lo que está haciendo usted ahorita? Nos está exhortando para que no caigamos, para que no hagamos lo que aquel pueblo incrédulo, que Dios lo traía de su mano. Y dice más adelante, temamos pues, otra vez nos advierte, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa
vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe a los que la oyeron. Entonces, dice el apóstol Pablo y el escritor a los hebreos que tengamos cuidado nosotros ahora, porque podemos caer de la gracia de Dios, podemos no llegar a ese reposo celestial que tiene Dios guardado para nosotros, que al contrario, obedezcamos a las amonestaciones que los predicadores nos dan, porque Dios los tiene a ustedes, Dios los tiene a los predicadores, como a Moisés, como a Pablo, para que nos hablen y nos aconsejen y nos adviertan de la condenación eterna si descuidamos las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué debemos de estudiar el Antiguo Testamento? Para agarrar ejemplos de allá, porque Dios no hace acepción de personas. Si peca uno contra Dios, aunque seamos ahora cristianos y pecamos, de todas maneras, si no nos arrepentimos a tiempo, Dios nos puede castigar. Dios nos puede castigar. Así es, hermanos. Bueno, hemos escuchado aprendiendo del pasado. La historia de Israel sirve como una advertencia. Debemos de aprender de sus errores para evitar caer también en desobediencia y en incredulidad. Así como los israelitas sufrieron consecuencias por su desobediencia, los cristianos también están llamados a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Así que pongamos en práctica siempre el Antiguo Testamento, porque es de ejemplo para no caer. Ya para terminar, Pablo dijo en 1 Corintios 10:12, ya para terminar, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué nos está dando a entender aquí? Bueno, que sigamos confiando en Dios y que sigamos siendo obedientes a sus mandamientos, porque si no somos obedientes, bueno, nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Muchos quedaron postrados en el desierto, pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que fiel es Dios para ayudarnos si seguimos en obediencia nuestro caminar en este mundo. Hay que seguir en obediencia. Claro, van a venir consecuencias, problemas, van a venir muchas cosas, pero sigamos fiel, porque Dios es el que nos dará la salida también de cualquier situación en que nos encontremos. Así que, ¿y alguien tiene otro? Jesús les decía a los discípulos, hermano, confiar, yo he vencido. Entonces, que confiemos en Dios. Sí, vamos a pasar, como usted dice, pasar, y Jesús también lo dijo, íbamos a pasar muchas tribulaciones. Entonces, pero dice, pero confiar, yo he vencido. Yo he vencido. Entonces, si tenemos ese galardón ahí, pero tenemos que luchar para ganarnos ese galardón, como Jesús lo hizo. Así es. Así que no dejemos a un lado las enseñanzas del Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga.